Yo quisiera contarles que muchas veces cuando nosotros ponemos en común así, yo voy a básicamente intentar contar lo que sé o lo que haya podido aprender, o esté esto bien o mal, digamos, y siempre para someterlo a la crítica y a la opinión de todos, porque en realidad lo que yo haya aprendido no significa que esté bien o que sea correcto para nada, entonces sirva de indicio para hacer cada uno su búsqueda y para nutrirnos recíprocamente. Si yo fuese alguien que se hubiese dedicado a investigar este tema en detalle, tal vez la tendría más clara, no es mi caso. Así todo, tampoco soy alguien que tenga la curiosidad de todos los días decir, a ver si este hombre habla con tal tipo de falacia identificable o si yo mismo la uso en mi razonamiento. Yo no tengo, en eso al menos no tengo duda de que todo el tiempo razono muy equivocadamente y sin darme cuenta, incluso, y pasa y funciona, digamos, o sea, y sigue, digamos, eso en mí. No es algo que yo haya podido, por haber hecho un mejor conocimiento hasta un cierto punto de estos razonamientos, terminar de limpiar en mí, y tampoco es mi pretensión. Pero sí, escuchando la interlocución con otros, argumentos que cuestionan mi pensamiento, mis afirmaciones y todo eso, creo que ahí sí puedo hacer un trabajo de pulir y de expresar mejor lo que sepa o lo que quiera aprender también. Sí, de una, o sea, Claro, nadie usa está falacia exento de a diestra y falacia. siniestra, me parece. Perdón, Marco, que te interrumpí. Pero sí, uno las usa y no se da cuenta. O sea, recién ahora que empezamos a investigarlas, porque uno empieza a reflexionar sobre las cosas cuando se entera que existen. Si no, uno ni cuenta te da. Simplemente, yo lo que digo es, nosotros vamos a hablar hoy porque nos reúne la curiosidad y la gana de exponer qué es lo que son las falacias y vamos a considerar distintos ejemplos. Entonces, recurriendo a algún texto que alguna vez leí, lo que yo recuerdo es que para empezar a hablar de falacias uno tiene que saber que está hablando mínimamente en torno al lenguaje, en torno a los razonamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un razonamiento? Esta noción de que a partir de una premisa se deriva una conclusión. Mínimamente una premisa y una conclusión. Pueden haber más premisas en la extensión del razonamiento. ¿Sí? Ahora bien, dentro del ámbito de la lógica y los estudios de la lógica, tendríamos que considerar que hay, de grosso modo, dos diferenciaciones que creo que siguen vigentes al día de hoy: la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal lo que hace es formalizar lenguajes, en este caso, idioma, ¿no? Lo toma y lo formaliza, le asigna símbolos a estas unidades que considera proposiciones, que serían, se le llama unidades de sentido o que vehiculan cierta información. Van a encontrar numerosos ejemplos si nos ponemos a buscar distintas corrientes, enfoques y trabajos de formalización a lo largo de la historia. Ahora bien, esto sería la lógica formal, y lo que plantea es ciertas leyes identificables en nuestra manera de razonar, más allá de lo que nosotros nos propongamos, ¿no? Que serían correctas. Esto quiero decir que no tiene que ver con una cuestión de voluntad, nuestro razonamiento, sino con una cuestión de descubrir que eso funciona así. Más fácil dar un ejemplo, como por ejemplo, si uno hace un razonamiento, voy a dar un ejemplo, no sé si es el más acorde, es lo que me viene a la cabeza. Esto de todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Poder llegar a concluir eso, de ese ejemplo que siempre se da miles de veces, bueno, poder llegar a concluir eso es el resultado de haber podido hacer una especie eh, de ¿cómo sería?, de traslado y de relación de la información entre una oración, o en este caso proposición y otra, y llegar a una conclusión. Bueno, poder descifrar eso vendría a ser parte del funcionamiento de nuestra mente a través de cómo se expresa nuestro razonamiento. Dicho grosso modo, muy coloquial, muy rastrero también si se quiere. Para no ahondar tantísimo en este tema, simplemente decir, un ámbito, que es lo que quiero dejar en claro, un ámbito sería el de la lógica formal y otro es lo que se conoce como lógica informal. La lógica informal lo que viene a traer a consideración son otros aspectos que hacen también al funcionamiento del lenguaje. ¿Sí? No sé si se me escucha bien ahí, pero a lo que me refiero. Por eso decía, se distinguen tres enfoques y se considera además
que estos estudios de lógica de tipo informal ya nacen con Aristóteles en sus primeras obras, que sería, no es que nacen con él, pero digamos son las obras que nos lega la tradición, de algún modo constituyen y entraman a nuestra propia cultura, y el viejo cuestionamiento acerca de los centrismos y eurocentrismos y si somos occidentales, hasta qué punto, no sé qué, bueno, todo eso también está en esta madeja, llamémosle, y esto para ir desenredando si se quiere, o distinguiendo al menos. Entonces, bueno, se le suele atribuir a Aristóteles, ¿no? El inicio de estos estudios de lógica y sobre todo de lógica informal en su tratado Las refutaciones sofísticas, donde él va a analizar estos argumentos que presentaban los sofistas. Después, en otra ocasión, podemos considerar la figura de los sofistas, muy interesante por cierto, pero ¿en qué consistiría básicamente? En tipificar aquellos razonamientos que sean erróneos. Considerando lo que decíamos hoy, desde el enfoque de la lógica formal, es imposible producir un razonamiento erróneo porque nuestra mente funciona siguiendo ciertas reglas. Bueno, estas reglas que plantea la lógica formal tienen que ver con la validez, ¿no? Con cómo son las leyes que permiten unir, trasladar información de una premisa a una conclusión y decir que esto es válido o no. Ahora después, si uno se pone a investigar, va a encontrar que hay ciertas reglas y que aún así puede haber premisas verdaderas y conclusiones falsas, y distintos ejemplos, está todo tipificado eso. Ahora, viendo el caso de la lógica informal y el caso puntual de las falacias, decíamos, los estudios comienzan con Aristóteles y él intenta identificar aquellos ejemplos de razonamientos erróneos, ¿sí? Porque pueden efectivamente producirse, y también esto nos deja el pie para algo que hablamos hoy, que es qué rol ocupa la voluntad, por ejemplo, que puede identificarse o aludirse a algo así en nosotros, tenga que ver con el razonamiento erróneo. Es decir, si uno por malicia, por alguna cuestión moral o por ignorancia, en este caso sería la ignorancia definida como falta de un conocimiento, podríamos entonces incurrir voluntaria o involuntariamente en un razonamiento erróneo, esto es una falacia. Entonces razonaríamos falazmente. Bueno, todo esto ayuda a problematizar aún más, y no sé si aclara, pero bueno, abre un poco más el panorama. Lo que sí digo, la lógica informal, entonces, a partir del siglo XX, ya dejando de lado Aristóteles, distingue tres enfoques, al menos según este autor que yo consideraba, y para no hacer tan lenta la exposición, digo nada más, esos tres enfoques, recapitulando, son uno que se centra en el análisis de las falacias, lo que considera principalmente son los razonamientos, dentro de los cuales las falacias van a ser un tipo de razonamiento engañoso. Es decir, parece correcto, pero no lo es. Este enfoque tiene una crítica, o se le hacen críticas, en las cuales se dice, bueno, el problema es que esto deja de lado el contexto en el cual se argumenta, esto condiciona, efectivamente, ese juicio trataría de una falacia en el razonamiento, ¿no? Y otro enfoque que se centra en los tipos de diálogo en los que se intercambian razonamientos. Y este enfoque, que se centra en los tipos de diálogo, se apoya en la teoría dialógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las falacias van a ser explicadas como actos lingüísticos, que estarían rompiendo las reglas, ¿no? Estas reglas estarían implícitas en los actos lingüísticos mismos, y al ser rotos, de algún modo, las falacias lo que hacen es interrumpir este intercambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la crítica que se le hace a este enfoque que intenta definir las falacias así? Que atribuye demasiado énfasis a las motivaciones de los participantes en un diálogo, pero debería interesar también el tipo de razonamiento que se presenta en dicha argumentación. Que vendría a sostener esta crítica que es incorrecto vincular el razonamiento correcto con los objetivos de quien argumenta. Por último, a cerrar, lo que nos decía este autor es que el tercer eje, característico en estas definiciones propias de los estudios de lógica informal en el siglo XX, que se centra en el impacto sobre la emotividad de un auditorio y la emotividad en la prédica de aquel que enuncia un discurso. Es decir, se apoya en el punto de vista de lo que damos en llamar a su vez retórica. El ámbito del saber o teórico, digamos, en donde entran las definiciones, caracterizaciones, de lo que hace al mundo de la retórica, digamos, ¿sí? La crítica que se le hace a este enfoque es que no se llega a discernir, bajo el acento puesto en el impacto,
tanto en la emotividad del auditorio como en la prédica del que enuncia el discurso, no se discierne claramente el límite entre la tarea descriptiva y la normativa. ¿Sí? Dicho todo esto a modo de introducción, el punto, bajándolo a nuestra conversación, sería entender que si vamos a hablar de falacias, tenemos que partir de una definición de falacia que sea comprensible, que sea entendible por todos, también criticable. Entonces, lo que podemos hacer a partir de esto es intentar dar una primera definición donde tal vez se superpongan estos enfoques y puedan, digamos, ser considerados, ¿no? Desde distintos puntos de vista. La definición tradicional que podemos encontrar en muchos sitios, páginas web, diccionarios y cosas así de falacia, define a la falacia como un razonamiento psicológicamente persuasivo, pero que lógicamente es defectuoso. Eso se lo suele asimilar a un razonamiento falaz como un simple error de razonamiento. Señor, lo que usted dice es una falacia, es, señor, usted está errando en su modo de razonar. ¿Sí? Sería lo que comúnmente decimos, lo que aquel tipo dijo es falaz, ¿no? Jorge el falaz. Por decir algo, estoy tirando un poco, pero la idea es llevar al ejemplo concreto esta definición. Está bien, decíamos hoy que los razonamientos que estudian la lógica se distinguen de otros tipos de textos, digamos, o de enunciados. Fíjense que al decir esto estoy hablando desde actos de habla, ¿no? Que serían, por ejemplo, las descripciones y las narraciones. Entonces esto lo tenemos que tener presente al momento de hacer nuestro análisis, nuestros ejemplos. La idea un poco era plantear entonces qué sería una falacia, contarles que este autor, el que yo había leído, es un investigador de cuestiones lógicas, digamos, y de la tradición también de estos estudios, plantea la necesidad de redefinir qué es una falacia, ¿sí? Incorporando distintas consideraciones, como por ejemplo, ¿en qué consiste un razonamiento cuando estamos en el ámbito de la lógica informal? Porque dentro de la lógica formal, un razonamiento puede no tener, digamos, ninguna premisa. Puede ser un conjunto de premisas vacías, se le llama. Que uno por ahí lo que se centra más bien es la validez o el modo en que se pasa de una premisa a otra, es decir, la forma. Por eso ahí viene el aspecto formal de la lógica. Ahora bien, más allá de lo que se afirma, en la lógica informal también se intenta considerar, según el enfoque, pero por lo general suele hacerse en la lógica informal y no en la formal, se hace referencia a oraciones, enunciaciones, afirmadas siempre por alguien, ¿no? No es que uno se encuentra en un, ¿cómo decirlo?, con un texto que está salido de cualquier lugar y, digamos, en ningún lado. ¿Sí? No es que uno lo lee en la nada misma y analiza ahí desde la nada, desde una teórica nada, ¿no? Eso quiero decir. Entonces, bueno, para considerar, esos vendrían a ser algunos de los rasgos del ámbito de la lógica informal, ¿sí? Ahora bien, la nueva definición que él propone es que una falacia es más bien una maniobra verbal, que está destinada a conseguir que alguien acepte una afirmación u obedezca una orden por motivos que no son buenas razones, ¿sí? Claramente, además, tenemos que buscar luego qué son buenas razones e intentar definir esto. Pero bueno, por eso, en base a esta nueva definición, él nos va a decir que no todo argumento que nos recuerde una falacia necesariamente va a ser falaz. Respondiendo un poco a lo que nos preguntábamos hoy. No puede haber, dice este autor, una conclusión o una respuesta general que defina de antemano cuál argumento es una falacia y cuál no. Deberemos preguntarnos en cada caso, siguiendo esta definición, si esa maniobra verbal destinada a conseguir que alguien acepte una afirmación o obedezca una orden responde a buenas razones o no. Así pasaremos entonces a considerar los distintos tipos generales de argumentación en los distintos contextos, dentro de los cuales vamos a encontrar los ejemplos de razonamientos, por ejemplo, ad hominem, la carga de la prueba, ad populum y tantos otros. Para mis queridos congregorianos y fieles aganinos, preparé los siguientes ejemplos de falacias.
Primero es el argumento ad antiquitatem, también llamado apelación a la tradición. Es una falacia lógica que consiste en afirmar que si algo se estuvo haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces es que está bien o es verdadero. Esta es la clásica de siempre se hizo así o todo pasado fue mejor. Es que sí, es así. Es que así. Es que es así. Y sí, siempre Sí, fue siempre así. lo hicimos así. ¿Por qué querés negar? Sí, siempre Sí, lo hicimos porque- así. Bueno, pero se puede... No. No, siempre lo hicimos así. Bien. Para que funcione, se hacen dos suposiciones que son incorrectas. La primera es que la antigua manera de pensar fue probada como correcta cuando se introdujo, lo cual puede ser totalmente falso, y es muy común que las tradiciones estén basadas en fundamentos incorrectos o refutados. La segunda es que las razones que probaron este argumento en el pasado son actualmente vigentes. Sin embargo, si las circunstancias han cambiado, también puede cambiar esta vigencia. Es decir, que estas suposiciones pueden no ser correctas. Por lo tanto, no todos los argumentos que apelan a las tradiciones son válidos. He aquí la falacia. Se quiere hacer pasar una tradición como correcta en toda temporalidad, es decir, siempre, cuando en realidad no lo es. Vamos con algunos ejemplos. Las mujeres deben quedarse en casa porque así se ha hecho siempre. Carajo. Lo cual pareciera ser cierto y por lo tanto persuasivo. Sin embargo, al ser una falacia es refutable. La refutación es la siguiente. Debido a desigualdades sociales, antiguamente las mujeres tenían pocas opciones de encontrar trabajo fuera de casa. Esto no es cierto hoy día. Si bien existen desigualdades, se avanzó lo suficiente como para refutar esta falacia. El segundo ejemplo que vamos a presentar son las falacias ad ignorantiam. Estas se apoyan en la incapacidad de responder por parte del adversario. Planteemos una situación. El señor A o el señor Anderson tiene una posición. Si nadie más puede encontrar un argumento que refute la posición del señor Anderson, el señor Anderson estima que su afirmación es admisible o correcta. Sin embargo, no ha probado de ninguna manera que lo es. ¿Se entendió? ¿Cómo sería un ejemplo? A ver. Bien, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, Scully. ¿Tu hermana fue abducida por alienígenas? Eso es ridículo. Mulder le contesta, bueno, mientras no puedas probar lo contrario, tendrás que aceptar que es cierto. Es decir, Mulder, actuando como el señor A, propone que su hermana fue abducida por alienígenas. A Scully, al no poder probar lo contrario, Mulder queda en una posición de correcta, puede decirse. Pero en realidad no, porque él nunca probó que la secuestraron. Como nadie puede probar lo contrario, decimos que esta falacia se ampara en la ignorancia o presunta ignorancia del interlocutor. ¿Por qué? ¿Pero por qué una falacia? Porque no se trata de si uno puede o no aportar tales razones para refutar la posición inicial. Por más que nadie lo haga, es decir, que nadie refute al señor A, la proposición inicial no ha sido demostrada. Esta falacia encuentra un terreno muy favorable en todas las situaciones en que es imposible confirmar o refutar una afirmación. Vamos con 2 o 3 ejemplos. Romario, dejate de hablar pavada. O demostrás que Dios no existe o te callás. El segundo ejemplo es, ¿puede asegurar que no he tenido 3 encarnaciones anteriores y que no volveré a reencarnar? Final, no puedes probar que los espíritus de los muertos no regresan a la tierra para comunicarse con los vivos. Aquí las 3 proposiciones iniciales son que Dios existe, que podemos reencarnar y que los espíritus de los muertos vuelven a la tierra a hablar con los vivos. A estas 3 no podemos probar que no sucede. Ahora sí, recordemos que lo invisible y lo inexistente se ven muy similares. Y como dice Carlitos, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Yo voy a hablar sobre la falacia del hombre de paja o del espantapájaros, que es una falacia que consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del rival, exagerando de algún modo y cambiando el significado para facilitar atacar ese argumento. Por ejemplo, es muy común escuchar: los científicos suponen que los seres vivos se formaron juntos por casualidad.
De esta forma, una respuesta para desarmar esta falacia sería decir, en palabras de Carl Sagan, que este argumento ignora deliberadamente la principal idea darwiniana, que es que la naturaleza avanza conservando lo que funciona y descartando lo que no. El nombre de que la falacia sea del hombre de paja viene de los hombres de paja que se usaban para entrenar en el combate y que son fáciles de abatir. De esta forma, el argumentador no combate con los argumentos contrarios, sino hace una imitación falsa y de esa manera los ataca, y da una ilusión de vencerlos con facilidad. Claro, que igualmente, sí, en realidad es por casualidad, pero con esa premisa de que la casualidad de que funciona, de que se reproduce lo que funciona, digamos. Que Claro, no es poca, digamos, no es decir el- poco, no es decir que no saben, el, porque ridiculizan a partir de esa palabra. el tema es que el objetivo de esa afirmación no es debatir, sino Claro, disminuir el argumento científico y dejarlo en segundo plano. Como diciendo, yo sí, empiezo con esto y lo siguiente que te digo es, ¿qué me va a venir a decir la ciencia a mí sobre la religión? Por claro, ejemplo. ¿O qué me va a venir a decir la ciencia a mí sobre ética, moral? claro, sí. Que es una forma de delegitimar, o sea, no es una argumentación válida, pero está delegitimando. Después que sea Bueno, legítimo o no, es otra cosa. Pero de eso se trata, digamos, de buscar los claro. argumentos que sean válidos en torno al debate. La próxima hablamos de inteligencia artificial. Ah, saltamos a cualquier lado. Buenísimo, gracias. Lleve. Hasta luego. Claro. Bueno, el segundo punto que voy a hablar va a ser el argumento a silentio o argumento ex silentio o argumento desde el silencio, que es una falacia que se extrae por una conclusión basada en el silencio o la ausencia de evidencia. El término hace referencia a la conclusión de que un autor ignoraba un determinado asunto debido a la falta de referencia al asunto y que se usa como modo de prueba de razonamiento puro a pesar de lo que puede ser válido y convincente cuando se trata de un razonamiento abductivo. A ver si se entiende así. Un ejemplo sería que este razonamiento se usa varias veces para probar de alguna forma que la Tierra es plana. Uno de los más recurrentes es alegar que no se sabe exactamente cómo Eratóstenes midió la distancia entre Alejandría y Siena, y cómo midió las sombras en los dos lugares un mismo día a una misma hora. Este razonamiento tiene esta estructura. Primero les explico para los que no sepan. Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra en base a la distancia que hay entre dos ciudades, una en el Ecuador y la otra alejada del Ecuador, y mediante un cálculo matemático y la sombra que genera un palo en cada una de las ciudades, la sombra que genera el Sol, pudo deducir la circunferencia de la Tierra. Esto lo puede hacer cualquiera hoy en día, pero a Eratóstenes se le critica que lo haya logrado deducir porque no contaba con un montón de contenido que hoy tenemos dentro de la ciencia para corroborar estas teorías. Pero justamente por eso es una hazaña para la época. Bueno, en definitiva, el tipo le pagó a otro chabón para que camine de una ciudad hacia la otra y cuente los pasos y en base a eso tener la distancia entre una ciudad y la otra. El cálculo no es exacto, no es matemáticamente exacto, pero es muy cerca a la verdadera circunferencia de la Tierra. Bueno, la cuestión es que se lo critica de esta forma. Se dice que Eratóstenes vio que un palo vertical no proyectaba sombra en Siena el 21 de junio a las 12 del mediodía, mientras que en Alejandría el mismo día a la misma hora sí proyectaba sombra, lo que indica que hay una curvatura que inclina a Alejandría respecto de Siena. Entonces, y acá viene el cuestionamiento, ¿vos sabés cómo Eratóstenes midió al mismo tiempo la sombra en Alejandría y Siena en esa época? No lo sé, porque realmente no hay forma de saber cómo carajo hizo para medirlo al mismo momento, porque no tenías una tecnología para comunicarte entre los dos puntos. Entonces, como no sabes eso, la conclusión es que es falso y que por lo tanto la Tierra es plana. Que no sepamos cómo Eratóstenes logró medir la sombra de los dos palos en dos lugares distintos en un mismo día a una hora determinada no refuta el hecho de que el 21 de junio a las 12 un palo vertical en Siena
no produce sombra, mientras que en Alejandría sí. O sea, es como desviar por una tangente este tipo de falacia en la cuestión. Concluyo diciendo que, si bien el estudio de Eratóstenes estaba medio flojo de papeles porque no contaba con la tecnología, si a alguien le interesa corroborar el experimento científico, hoy se puede volver a hacer, se hace normalmente en las escuelas también, y se puede utilizar tecnología inalámbrica para comunicarse, cosa de que la gente que opina que de esta forma se demuestra la Tierra plana se quede tranquila de que no es un argumento válido. Yo acá tengo alguna falacia para leer, Bueno, dale. si quieren, y vamos desarrollando ahí. Dale. Está la falacia de la apelación a la autoridad, la de la falsa equivalencia, la falacia populista, la del costo hundido, la circular, la de generalización apresurada, del falso dilema y correlación y la causalidad. Bien. ¿Querés explicar alguna en particular? No, la que quieran. A mí la del populismo, dijiste. Sí. Quiero escuchar esa. Dice, esta falacia, también denominada argumento ad populum, supone que algo es cierto, o correcto, o bueno, porque otras personas están de acuerdo con la persona que lo afirma. Esto es, se acepta algo que se dice porque es popular. Esta falacia argumentativa es común entre los anunciantes, por ejemplo. Muchas empresas basan sus anuncios en frases que utilizan esta falacia, asegurando que si muchas personas han utilizado sus productos, es porque son los mejores. También millones de personas consumen tabaco y no es algo bueno, por ejemplo. Muy interesante. Es muy útil para criticar, por ejemplo, lo que significa el rating o para qué se utilizan las estadísticas. Claro, es más o menos como ese de la tradición que contaba Fernando. Claro. Sí, son parecidos. Uno apunta a algo que se hizo en el tiempo y otro apunta que igual a veces se cruzan, porque vos fíjate, la gente de mi religión lo hace y ahí estás usando la falacia de la tradición y de ad populum, o sea, porque Claro. toda esta gente y son por todo este tiempo. Por ejemplo, rezar. Pero si siempre rezamos, ¿por qué vamos a dejar de rezar? Si todo el mundo reza. Claro. Pero eso no significa que sirva para algo. Claro, exactamente. Más que para trabajar la cabeza para seguir rezando. Yo igual lo había tomado más como por el lado de la fama, lo había entendido. Sí, es que también. O sea, todo lo que sea popular necesariamente tiene que ser bueno, correcto, y es que no. Claro, porque siempre un poco el tema que aparece como definíamos la falacia era esto de si la persona que argumenta está o no dando en el fondo buenas razones, digamos. Exacto. Estar argumentando o no, o está apelando a otras cosas. Claro. Sí. Popular como sinónimo de masivo, en este caso. Exactamente. Claro. O estadísticamente mayor también puede decirse, pero eso no. A veces la estadística no se puede usar para probar todo. 90% de la gente lo sabe esto. No, de hecho que... De hecho que cuando tenés una tasa de muestreo más grande, es más fiel el resultado de la estadística, pero cuando es más chica la tasa de muestreo, por ejemplo el rating en Argentina. Sí. Yo tenía entendido que el rating, no sé si ahora se sigue haciendo de la misma forma con la televisión, pero se medía en algunas casas en Capital Federal y algo de Gran Buenos Aires. Entonces el muestreo era solamente para esa zona, pero no estoy convencido de que siga siendo de esa forma. Entonces el rating no coincidía con lo que el resto del país. Claro. Y de esa forma se imponía una idea. Sí, y se imponía la fama de un programa para difundirlo en lo que se considera el interior del país. Así es. Claro. Incluso a veces, no tiene que ver tanto con ad populum, pero las estadísticas a veces también se usan mucho porque uno no define bien qué tipo de parámetro estás midiendo o qué estás informando, porque a veces son un poco engañosos. Porque vos estás midiendo la velocidad de algo, o la velocidad relativa, o abundancia contra abundancia relativa, ya empiezan a
a poder sacar diferentes conclusiones según el parámetro que elijan. Entonces, y ahí hay un poco de Una malinterpretación. manipulación. Manipulación, exactamente. Que hay que tener mucho cuidado. Pero Por ese es el... ejemplo, lo de las muertes por millón, Claro. o de las muertes del COVID, por ejemplo, o las muertes que hay acá comparadas con las muertes que hay en otros países, o las muertes por millón, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con las estadísticas. Exactamente. Cuidado. Sí, Otro más. sí. Bueno, me pasó en lo personal, charlando ahí con un loco que sacaba puras estadísticas. Y le digo, loco, sacaba argumentos de una encuesta en Twitter. Claro. ¿Qué te muestra eso? ¿Quién va a votar en Twitter? Evidentemente hay cosas que no muestran la estadística, porque son todos números hechos así a propósito para mostrar que todo va bien, no sé. Pero O sea, no sé, Es no hay que- cosa... En definitiva, es un muestreo. Fíjate que para las elecciones, Claro, y a la- veces basan eso como si fuera la última evidencia, así la definitiva. Y son muestreos que lejos está de ser por ahí. claro. es que eso, Son una ese es el falacia, problema, eso es lo que dice Fer para mí, de que el Mm. muestreo es intencionado. O sea, cuando teníamos las elecciones, las últimas, para presidente, digamos, para que se entienda, las empresas consultoras daban todas que ganaba Macri. Y después te enterabas que la mayoría de las empresas consultoras usaban llamadas para teléfono fijo. Entonces vos tenías que pensar del muestreo a qué personas, a qué parte del padrón se podían llegar a comunicar con un teléfono fijo. Entonces vos era como que ibas seccionando una parte de la población. Como vos decís, Mm. Marco, ¿cuánta gente tiene Twitter? Y gente entre cierta edad y cierta edad. Entonces la opinión es hasta sesgada. Entonces Sí, sí. demostrar Claro. eso es como intentar demostrar algo justamente con la misma gente que ya piensa eso. Sí, Sí, son totalmente está bueno. manipulables. Por eso las estadísticas hay que tener mucho cuidado. Pues, y después se forma opinión a base de eso. Claro. O se puede poner o bajar un presidente también. Podríamos decir, tal vez, o podría decirse que uno ante ese tipo de argumentos puede hacerse la pregunta de qué tan significativo es ese valor o esa variable que estoy considerando o que me están Totalmente. ofreciendo para Totalmente. decirme y vestirme en un ropaje, que son buenas esas razones. Por ejemplo, como ustedes dicen, o mencionaba recién, que el universo de los encuestados sea no representativo de la totalidad de los habitantes en Claro. condiciones de votar en un país. Es decir, Sí, perfecto. Por eso las estadísticas, para que se hagan bien y representen bien, tienen que cumplir ciertas reglas y ciertas preparaciones. Cuando uno hace un experimento, tenés que elegir bien cómo lo vas a hacer y qué datos vas a sacar y cuánta cantidad de muestras vas a tener para que realmente sea representativo y que no haya ningún sesgo. Entonces no es llamar a la gente por teléfono y decirle qué comida te gusta más y bueno, vamos a vender eso. No, claro, no. seguro. ¿Querés ir con otra, Marco? Dale, a ver, acá estaba repasando algunas. Decilas de Había vuelta, una si no. que mencionaba de circularidad, ¿puede ser algo así? Sí, Dale. sí. Esa es una Pero igual, que se puede llamar, o no sé. sí, si vos la tenés para leer, mándale. O No, si yo te tengo la otra sabés, digo. justo, pero no sabía, mi duda era nada más si era la misma que se conoce como argumento circular o petición de principio, algo así. ¿O de Como qué? que petición de principio, que es Sí, como, exactamente la misma. ahí va, esa, por ahí va mi duda, nada más. Tiene que ver Sí. con eso. ¿Vos ¿Alguna qué idea? sabes de eso? No, es como que de algún modo es como si fuese un razonamiento en donde uno parte de afirmar algo como premisa de ese razonamiento, en esta estructura es la premisa, no la conclusión, pero después de hacer todo un recorrido de argumentos y razonamiento, finalmente la conclusión es idéntica a la premisa inicial. Claro, Y ahí estaría la circularidad. sí. Pero no siempre están mal este tipo de razonamientos. Eso es lo que también es medio difícil de determinar, digamos. Acá lo que aclara es
que se produce cuando la proposición que ha de ser probada se incluye de forma implícita o explícita en las premisas. Y saca el Claro. típico ejemplo de Ajá. que le va a gustar: lo que hay escrito en la Biblia es verdadero. ¿Y por qué? Porque lo dice la propia Biblia. Muy bueno. O porque lo dice Dios. ¿Y quién escribió la Biblia? Claro. Dios. Y así. Y así hasta el infinito. Hasta el círculo infinito. Ahora, acá por ejemplo, mirá, yo encontré que dice que si el razonamiento que vamos a considerar está formulado con premisas que la audiencia acepta, decir que ese razonamiento es circular no sería pertinente, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Por qué no? No Por entendí. ejemplo, sí. Son difíciles. Claro, porque dice, de algún modo, digamos, lo que se está criticando es el nexo entre las premisas y conclusión. Entonces, habría un error en la crítica. continúa. Así terminamos de entender. No, quiero decir, o sea, lo que dice aquí, a eso me refiero, Sí, sí. sería de este modo: si mi razonamiento está formulado con premisas que la audiencia acepta, la crítica de que es circular no es pertinente. Las Claro, críticas relacionadas No puedes romper el podrían ser, círculo. claro, y las críticas pueden referirse al hecho de que sus premisas sean o no aceptables, Claro. o bien al modo en que se vinculan las premisas y la conclusión. Por eso, si una premisa Claro. es un dogma, Claro, fuiste. no puede un ser axioma. cuestionado. Claro. Claro, Entiendo, en la iglesia. la matemática. Ponele, por ejemplo, en donde ese También. dogma tenga poder, no lo puedes cuestionar. Si es un dogma la premisa. En cambio, en otro lado, ahí Con- sí lo puedes acusar de que es algo circular. Claro, es como que hay algo todo el tiempo acá que está siendo tenido en cuenta, que es también quiénes son los que consideran dichos argumentos. ¿Pero eso influye en que sea una falacia o no? ¿O influye en que Bueno. vos puedas decir que es una falacia? Porque ahí veo dos cosas diferentes. O sea, lo podés poner en evidencia, ¡Opa! por más que sea... Exactamente, por eso lo que hacíamos en la introducción era distinguir las maneras de abordar estos temas. ¿Por qué? De una. Porque vos lo podés abordar desde considerar el contexto de la argumentación real o a partir de la distinción entre lógica formal o informal, digamos. Claro. Y en base a eso, bueno, no sé, yo respondería en este caso que por ejemplo, si la audiencia no acepta ninguna de las premisas, como tenemos aquí, dice, hay tres caminos posibles. Se intenta convencer a la audiencia de que debe aceptar ciertas afirmaciones, es decir, dando razones, o bien se intenta convencerla por otros medios. Finalmente nos resignamos a alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Entonces, según el criterio de abordaje de ese argumento, si hay circularidad, me parece, tendría que ver con si consideramos desde un enfoque más que contemple el contexto, la argumentación real o no. Sí, de una. Perfecto. Bien. Algo así, digamos. Qué complejo. Es muy complejo. Sí, todas son complejas. Bueno, Sí, en ahí realidad había contado otra. hay una que no era compleja, que la leí y era ad fuerzum o algo así, por la fuerza. No era argumento, te pegaban nomás. Claro, la Posta falacia que por le la leí. fuerza. Justo esa es la que quería saber si alguien había buscado algo. Porque acá dice, por ejemplo, apelación a la fuerza. No, en serio. Claro. Sí, dice ad baculum. Claro. Ah, Dice, sí. se comete. Sí, dice, se comete esta falacia cuando se intenta que alguien acepte una afirmación o haga algo apelando para ello a la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, Esa es la hay más motivos, efectiva. dice, hay motivos relacionados al uso de la fuerza que no son buenas razones para condescender en su accionar o aceptación. Y por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo de esto? Sí. Sería la fórmula, que si uno lo formalizase esto, tendría estos momentos en el esquema. Sería A afirma P. Después, A es una persona con poder sobre B. Por lo tanto, P. ¿Entiendes? Por lo De tanto, vuelta a ¿qué? la última parte. Sería A afirma P. Sí. Luego, A es una persona con poder sobre B. Ujú. Por lo tanto, P.
Por lo Solo tanto, P, hecho, ok. Claro, por lo tanto claro, P. solo el Sí, hecho de que A tenga poder sobre B confirma que el Claro. A argumento. afirma P y que P. Es la clásica no oposición por temor a la represalia. Pero en Sí, realidad Bueno, eso así sería más es. Es psicológico, necesaria y porque... suficiente. Pero eso sería es más como, psicológico. Acá sería, por ejemplo, hay algún derecho vulnerado, salí a protestar, te cagan a palo, y esa es la única respuesta que tenés. claro, sí, es o la corta o no llamo. No, me parece que va más referido al llamo, porque es acción, porque Sí, es sí, violencia es llamo. física. Sí, sí, el golpe, o sea, El claro, el sí, de la sí. corta no llamo sería violencia simbólica o psicológica. puede ser, sí, 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 porque no es golpe. Pero yo digo que está la amenaza en el argumento, o sea, en la falacia, quiero decir, ¿estará la amenaza? Pues sí, porque él dice que cuando ya tiene poder, ya es P, como dice Pedro. Pero A tiene que decir, mira, mi opinión es P y si no es P, la vas a cobrar. Es que sí, para mí sí. Es más, para mí solamente la falacia se articula cuando actúa la Claro. violencia. Si no sería Sí, otro sí, tipo de claro. falacia para mí. Claro, Para mí, tiene que si estar, tiene que Claro. estar. en el ejemplo de Pedro, Que si A dice P y es P y no hubo sí, violencia explícita física, me refiero, no es ese tipo de falacia, sí. debe ser otra falacia, que debe estar muy desprendida relacionada de la violencia simbólica o psicológica. Igual yo, más allá si la hubo explícita o implícita, creo que lo que podemos preguntarnos es ¿qué razones hay para que P sea una conclusión válida y verdadera? En realidad, ahí está la respuesta. La única razón que nos da Ujú. A es que A tiene poder sobre B. Sí, 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 Ese obvio. es el punto. Sí, ¿Cuál claramente. va a ser en nuestro momento de aceptar ese argumento el criterio? Y bueno, nos está haciendo pasar el criterio para discernir aquellos argumentos válidos y verdaderos por criterio de quién posee el poder sobre quién, digamos. Por eso ad baculum. Entonces, Perfecto. digamos, ese sería el esquema. Y eso sería lo Sí, que sí. deberíamos intentar con las preguntas, ir entresacando, preguntándonos. Pero a su vez, ejemplo, como decían ustedes recién, podría ser uno decir, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Ah, ese es de autoridad. Ah, pero también, claro. Están muy Bien, relacionados y claro, se ahí está. desprenden, Están se muy desprende uno del relacionados. otro, sí, 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 sí. Sí, sí. Claro. En la autoridad también yo lo relacionaría con el tema de la tradición y con el tema de, por ejemplo, una apelación a una voz autorizada, a un Claro. sabio, No, algo así. porque yo Pero soy en tu algún padre, porque punto, yo soy general, porque lo dice el presidente, así. claro. Y después, por ejemplo, otro que dan acá es que si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado. Claro. Se entiende que ahí la prioridad del argumento no pasa por el uso del cinturón, sino para evitar la multa, que es la sanción. Claro, Seguridad, de una. O la sea, sanción o castigo está en relación directa con la relación De poder. de poder, digamos, de uno sobre otro. yo Mirá, quiero y decir este es algo un más caso- si se puede después. ¿Sí? Después. Dale tranqui. Está Ah, no, bien, ¿no? Yo quise comentar eso y si tenían ejemplos o le generaba alguna cuestión también, comentarlo. Sí, es que está bueno porque este caso es un caso de que usa una falacia, pero para un bien, podría decirse, que alguien no se lastime, pero no lo usa, y como es una falacia, no usa los argumentos correctos, digamos. Tendría que ser para cuidar tu salud, no porque te van a multar. Pero Claro. bueno, alguien podría resistirse a, nah, yo no me pongo el cinturón porque yo me la banco. Nah, Sobre todo el ne. Claro, sobre si todo. fuese, no sé si llegué a comprender, pero por ejemplo, si fuese alguien que trabajase en educación vial, él seguramente o ella intentaría aducir las razones por las cuales el cinturón de seguridad tiene algún propósito y intentaría argumentar, enseñarnos o persuadirnos de que ese uso va a ser mejor que el no uso. Pero Claro. y suponemos que a través de buenas razones, pero en este caso, justamente, el argumento pasa por amenaza de algún modo, ¿no? Sí, el Como la- castigo o el premio. Sí. Sí, Ah, sí. claro. Yo tengo una cosa más para decir. Si puedo agregar esto, capaz que no va a consumir el tiempo que queda, por eso les pregunto. Dale, yo ya estoy listo.
Bueno, les quería hablar Perfecto. de la apuesta de Pascal. No sé si lo han escuchado alguna vez. Ah, me suena algo. No, no conozco. ¿Está en Cosmos? No, sí. No, lo vi en otro lado. Pero bueno, la apuesta de Pascal es justamente una apuesta que se basa en decir, eh, es como jugar una ruleta. Es así. Es un argumento, ¿no? Que va a la discusión de la existencia de Dios. Y dice, yo puedo elegir o no creer en Dios. Entonces analizo. Si yo creo en Dios y existe, me gano el cielo. Si yo creo en Dios y no existe, no pierdo nada. Si yo no creo en Dios y existe, me voy al infierno. Si no creo en Dios y no existe, no gano nada. Entonces la apuesta es, creo en Dios y salgo ganando siempre. Creo que a la legua se ve porque es una falacia, pero de todas formas la podemos explicar y hablar. Pero es Está un bueno. razonamiento muy usual, es como una forma conservadora o segura, Sí. argumentativamente, de plantearse las cosas que en realidad no llevan a nada. Por ejemplo, sin ir siempre a pegarle a la religión, es muy común decir, voy a evitar hacerle cualquier tipo de daño a una persona, porque de esa forma nunca le haré daño. Pero en definitiva, ese tipo de argumento indefectiblemente puede llevarte a hacerle daño, porque no depende exclusivamente de vos dañar a alguien. Entonces, Claro. muchas veces se piensa de esa forma y se hace una apuesta cuando no tiene sustento argumentativo. Es solamente una ilusión. Hay una premisa de esas que no está correcta en la de Pascal, me parece. Y en la de violencia también podría fallar, por ejemplo, porque hay una persona que está siendo atacada por otra persona, obviamente. Entonces vos tenés que frenar con violencia al atacante. Claro, eso sería una Eh, forma de marcar el punto de inflexión. claro, y ahí vos en el ejemplo tuyo era de no atacar, no dañar a ninguna persona, estás dejando dañar a otros, En la de ¿entendés? Pascal, con Dios, una forma de Eh, refutarla es decir que no estamos hablando del mismo Dios. Entonces, si vos elegís creer en uno y no en otro, también podés estar confundiéndote. Bien. De esa forma También se se puede decir refuta. que, ¿cómo era, Juan? Si no creo en Dios y no existe, no pierdo nada. ¿Es Es así? así, la religión dice, la Claro, religión cristiana dice, si crees en Dios y te salvás, digamos, por decirlo de alguna forma, por creer en Dios, te vas al cielo. Si no crees en Dios y sí, existe, te vas al infierno. Entonces, Pascal dice, si Dios existe y yo creo, me voy al cielo. Si Dios existe y yo no creo, me voy al infierno. Si Dios no existe, crea o no crea es lo mismo. Entonces, ¿qué me conviene? Creer, claro. dice él. Pero ahí yo tengo, por eso digo que la segunda me suena medio raro, porque en realidad si Dios existe y vos no crees, porque ellos suponen siempre que Dios existe. Claro, esa es la forma de verlo, porque en el caso de que Dios no exista y él cree, si él cree igual, no pasa nada. No saldría perdiendo. ¿Me Claro, entendés? pero si Dios no existe y vos crees, No pasa él dice nada. que no, claro, pero en realidad sí pasa. Bueno, Esa es es que la premisa que está de mal. eso se trata, por eso es una ilusión. Claro, ahí está. No había entendido de dónde estaba el truco, el truquito. Que también tiene que ver con esto de la violencia simbólica y demás, porque ¿por qué vas a elegir creer en Dios? Si ya el hecho de creer en algo repercute en tu vida cotidiana. Tener que defender ciertas cosas es... Tener Además, que fíjate defender un que, argumento es formador de conducta también. sí, además fíjate que hay una cuestión de violencia psicológica, como decís vos, porque te vas al infierno. ¿Entendés? Hay un castigo ahí dando vueltas. Claro, ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene más poder que vos. No creo solo un que... castigo, sino que hay un premio, digamos. O sea, vos Claro. estás haciendo toda tu vida cosas que te mandaron, pero para no ser castigado o para ganar un premio. No porque realmente crees que hay que hacerlo así o conoces las razones Creo de por qué que hay que hacerlo. Creo que la apuesta de Pascal llegó más tirando al hecho de muerte. O por Sí, decirlo de alguna forma, como alguien que está por morir y dice, bueno, ya fue, no tengo los argumentos a mano para elegir, pienso de esta forma y fue, que sea lo que tenga que ser. Por eso es una apuesta. Como tirar una moneda, pero elegir un lado. sí. Marco creo que quería decir una frase.
Si es como lo decimos, y es cierto, todos estamos salvados, pero tú estás perdido. Ah, ¿y lo querés decir de vuelta, Marcos, que hubo como una interferencia ahí? No sé qué pasó. Perdón que te haga Creo que repetir. pasó un tractor. Si es como lo decimos, y es cierto, todos estamos salvados, pero tú estás perdido. Eso es como para criticar a un escéptico. Eso es una frase que salta en Wikipedia cuando puse apuesta de Pascal, perteneciente a Kitab al-Kafi. Es Ujú. una colección de ádices duodecimanos compilada por Muhammad Yaqub Kulaini o como sea, y está dividida en 3 secciones, etc. Viene a referencia de eso que hablábamos recién De ese falso sobre, dilema. claro, como que desde tiempos galácticos se viene manejando la cuestión de esa apuesta, digamos, de que Claro. siempre se elige creer porque es la que trae más beneficios. Claro. Como en un montón de cultura antigua oriental y todo eso, ya se viene manejando la cuestión de cómo salir ganando de esta, re loco. Bueno, acá en Wikipedia también dice que respecto a la apuesta de Pascal, Diderot dijo: un imán podría razonar de la misma manera. Ahí tenés. ¿Por Un qué? imán. Un imán, porque es un razonamiento totalmente Sí, binario, de sí o no. oriental, claro. Y lo que vos decís no es, ¿cómo es? No es raro, porque justamente es alguien que proviene de otra cultura. Entonces, el falso dilema que marca a alguien que viene de otra cultura es decir: che, estás hablando de un solo Dios y hay un montón. Claro, el nuestro es el único. Claro, que es la premisa de todas las religiones monoteístas. Sí, yo creo que esto que leí recién, por ejemplo, viene muy de la mano del control y muy de la mano de la tradición conservadora, por decirlo así, que es alejarse de la naturaleza. Es como, bueno, estoy acá subyugado, ¿qué voy a hacer? Voy a creer, ¿entendés? Si esta vida que me toca es así. Entonces, de las Como una, masas, como no una de las derrota. masas, claro, de la elite gobernante, como una frasecita así, viste, de mierda, que han ido pasando, como para que, bueno, bancate el sufrimiento acá, total, si vos crees, después te vas a salvar, pero vos ahora metele. Es Un para bajón. marcar un surco mental en la Yo, población. yo soy plenamente dichoso de vivir acá y morir acá y volver a la tierra y lo que sea. No necesito como un tesoro celestial, no sé, como eso, que no existe, digamos. Claro, esa sería la finalidad El de... control. Claro, totalmente. No sé, estoy flasheando ahora, No, se me pero ocurre. Sí, está sí. re bien, porque de algún modo también los argumentos falaces, cuando son elaborados, tienen una finalidad. No así cuando son repetidos. Por eso uno también puede detener a alguien que esté razonando de esa forma y argumentando de esa forma y decirle que esos argumentos ni siquiera van a favor de sus propios intereses. De una. No, olvídate. Sí, además fíjate que apelan mucho a un miedo existencial de la gente. Unamuno decía que la victoria de algunas religiones fue darle solución al tema de qué pasa después de la muerte. Claro, Entonces, yo tengo conocidos que dicen que no pueden vivir sin Dios en la porque duda, claro. no, en la duda, olvídate, y sin Dios y pues si no, ¿para qué es todo esto? No le pueden encontrar sentido a la vida si no es ni a la muerte, si no es con algún Dios. Claro. Pedro, No, los escuchaba atentamente y estaba pensando que, claro, también es un recurso para ir sobre, como decías, miedos existenciales o cuestiones así, son comunes a todos y ver cómo eso se puede ir redireccionando para controlar.
Tal cual. Y sí, porque la premisa para todo ser humano que tenga un cierto razonamiento y demás es que se va a morir en algún momento. Entonces, el miedo existencial es el miedo a dejar de existir. Entonces, basarte en esa situación y darte una respuesta confortante te va a calmar, te va a dejar tranquilo, te va a dejar pasmado. Sí, sí es. Intentás sacarte esa idea que te deja tranquilo, no termina bien. Si alguien viene a querer convencerte de lo contrario, se genera situaciones violentas. Claro, porque te mueve el tablero. Acá encontré, Porque no hay tablero. Claro. acá encontré más información sobre esto que decía antes, que estaba medio descolgado. Dice, un razonamiento similar a la apuesta de Pascal ya se muestra en el Kitab al-Kafi, en donde un imán le dice a un hereje eso mismo: si es como lo decimos y es cierto, todos estamos salvados, pero tú estás perdido. Si es de la manera que tú dices y no es cierto, entonces tanto nosotros como tú estamos salvados. Claro. Ahí estaba la conclusión. De una. Perfecto. Está clarísimo. Pero no. O sea, Sí. el ateo o el no creyente en alguna religión puntual, sin ni siquiera ser ateo, supuestamente no tiene nada que ganar. Es como que te dicen, ¿vos de qué signo sos? Pero a mí no me importa, Sí. ¿pero vos de qué signo sos? Bueno, qué sé yo, nací tal. Ah, entonces sos Aries. Pero a mí no, yo no creo en el horóscopo. Bueno, pero vos sos de Aries, entonces, y así. Entonces vos en vez de decir, no, pero yo no soy de Aries, ¿me entendés? Yo no, me chupo un huevo lo que vos me digas respecto del horóscopo. O me chupo un huevo lo que vos me digas respecto de qué equipo de fútbol soy. Y así. No es que tengo que elegir Claro. todo el tiempo a qué grupo pertenecer. Pero el que calla otorga. Ah, al silencio. Se tiraban con Falacias. Falacias trochi moche. Ahí dice Pedro, el imán que predica la fe, también escrito como imam, es una posición de liderazgo en el Islam. El término se utiliza para llamar a la persona que dirige la oración colectiva en una mezquita y en una comunidad musulmana entre los musulmanes suníes. Perfecto. Muy bueno. Aclarado el tema. Aclarado el tema, pasamos a otra cosa. Claro, el tema sobrevolada la manqueta. La manqueta. Sobrevolada la banqueta. Es buena Estamos frase viendo. esa. Aclarado el tema, sobrevolada la manteca. Sí. No sé, se me ocurrió recién. Todo bien, cortito fue. Bien. ¿Se habrá Muy bueno. entendido? Sí. Yo creo que sí. ¿Ustedes cómo lo La ven? Bastante verdad es poco que- espontáneo. Sí, la Ah, espontaneidad digan la se verdad, guardó dice en el Ale, que bolsillo. no sean buenos. No, igual, demasiado, pues, lo que pude hacer. Díganle la verdad. Díganle la- ¡Cornudo! no mientan más. ¿Más? Ese Sí, silencio eso. cómplice, Marco. Para mí esa es la pura verdad, que fue bastante poco espontáneo. Muy Ay, sí. leído, no pasa nada si te confundí. Ey, sí, pero pasa que hay cosas que si no creo que se entiendan si las digo así nomás. Y pero no se entendió ni aunque lo estuviera leyendo. ¡Cornudo! Ah. Ah, qué cagada, yo pensé que se entendía. Bueno, no sé entonces. Quedó, No, quedó, sí, yo queda, estoy queda, exagerando queda. igual. Está exagerando como el que Ah, te dice, ¿cómo no va a tener 10 pesos? an- ¿No qué? ¿Una moneda, loco? No. ¿10 pesos? No. ¿Cómo no va a tener 10 pesos? Bueno, nada, demasiado. Igual todas mis cosas son así que no hay Sí, forma. no, igual yo lo digo y me río porque
no hice nada, así que vos demasiado que preparaste todo, que lo No, leíste. está bien, Marco, pero yo porque quería ponerles nombre y cara a la falacia y bueno, Lástima eso. que tanto tiempo invertido en tal basura, pero bueno. Una cagada esto. No, si está re buena la info. Sí, me estás escribiendo por Ahí privado. vos sí. ¡Qué verga esto! Fernán, renuncia. ¿Tenés dignidad? Échense. ¿Quién continúa con esta masacre? ¿Quién continúa? ¿Quién agarra la pala para seguir enterrando gente? ¿Quieren que vaya yo o voy yo? No tengo. Si Marco Dale, deja de reír, puedo comer las sobras de lo que dijo Fernán. Si no, voy a tener que seguir haciendo chistes. Caníbal, llámese al silencio. Deje de comerse a sus compañeros. ¡Sabe! ¡Llamada Sabe! Bueno, listo, ya me curé. Estás conteniendo más que el... Aire. Aire. Maestro del suspenso. Bueno, voy a arrancar. Marco, llamate al silencio. Hola. Hola. No, es el silencio, no responde al silencio. Hola Pedro, silenciate vos también. Esta gente que entiende los chistes me hace parir, por Dios. Bueno. Bueno, para hablar de falacias, yo voy a hablar de una analogía a algunas falacias, o no, voy a decir esto de vuelta, porque ya empecé por el orto.